Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más en esta hora. Quiero compartir la palabra de Dios con un tema muy importante, hermanos. Y el tema es familia, fundamento principal para Dios. Sabemos, hermanos, que el primer ministerio que tenemos acá en la tierra es nuestra familia, ¿verdad? Tenemos que edificar, construir lo de adentro primero, lo que tenemos en nuestro hogar, para luego salir, ¿verdad?, a ganar más almas para Cristo. Las primeras almas que tenemos que ganar es nuestra propia familia, nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, sobrinos, etcétera, ¿verdad? Así es que para comenzar este tema, hermanos, vamos a buscar en la Biblia el libro de Deuteronomio, y allí vamos a buscar el capítulo 6 y vamos a leer dos versículos, el 6 y el 7. Amén, hermanos. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, sabemos que allí la palabra lo está diciendo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La palabra de Dios, hermanos. Esa es la palabra que decía aquí. La ley de Jehová, los mandamientos de Él, que nosotros allí se los estaba dando al pueblo de Israel, a los padres, y les estaba diciendo el gran yo soy, el Dios poderoso, que ellos lo tenían que guardar en su corazón, pero también las tenían que repetir a sus hijos, y así los hijos a sus hijos, y así de generación en generación, hermanos. O sea, que la familia para Dios es lo más fundamental, ¿verdad? Él no quiere que nuestra familia se descarríe, hermanos. Él no quiere que nuestros hijos se desvíen. Él quiere que nosotros le hablemos de su palabra, que le inculquemos el temor a Dios, que le hablemos de esos mandamientos, de esa ley que Él dejó, para que nuestros hijos crezcan con ese temor a Dios, obedeciendo a su palabra, llevando una vida por un camino recto, por un camino estrecho. Sabemos que lo que es del mundo no cuesta nada, hermanos. Sabemos que el mundo, la puerta, dice, del mundo, la puerta del enemigo es bien ancha para poder caminar sobre ellos. Es los placeres, los deleites, los vicios, tanta inmundicia, la inmoralidad, hermanos, tantas cosas que hay en el mundo, que por eso es que muchas personas están descarriadas. Y ahí es donde vemos que hay mucho pecado, hay mucha gente adúltera, hay mucha gente fornicaria, hay mucha gente esclavizada en los vicios, en la drogadicción. Pero déjenme decirle, hermanos, que estos jóvenes, estas personas que andan en las calles, fueron niños. Y allí, hermanos, la tarea de nosotros como padres depende de nosotros, hermanos. Estos niños fueron pequeños, fueron niñitos que si su mamá, si su papá se hubiese dedicado a ellos, si hubieran sido responsables, hubieran evitado que estos jóvenes ahora tal vez anden descarriados, perdidos en el alcohol, perdidos en la drogadicción, en la calle.
Porque aquí dice, aquí mismo la palabra dice, y estas mismas las repetirás, y las repetirás, dice, a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea que en un hogar cristiano, hermanos, nosotros como padres tenemos el deber de inculcarle a nuestros hijos ese temor a Jehová, de inculcarle a nuestros hijos una vida ordenada, una vida en obediencia al Señor. Es de nosotros tener un altar en nuestra casa, reunir a toda la familia, el esposo, la esposa, sus hijos, reunidos en oración, meditando en la palabra de Dios. Todas las noches antes de acostarse, hermanos, puede ser un hábito que podamos tener nosotros de todos los días. Reunir a los hijos. Vengan, hijos, vamos a meditar de la palabra. Léame un capítulo usted, me lee otro capítulo usted, me lee otro capítulo usted y así. Y que ellos hablen con sus propias palabras lo que entienden de lo que han leído. Porque así se va a volver un hábito en ellos. Y cuando ellos crezcan y se conviertan en adultos, ya no va a ser difícil para ellos entender la palabra, porque poco a poco Dios, a través del Espíritu Santo, les va a despertar en ellos ese anhelo, esa sed, esa hambre de leer la Escritura, hermanos, de escudriñarla, para poderla entender, para buscar el discernimiento en ella, el consejo apropiado. Y cuando estén desanimados o cuando les esté pasando algún problema, buscar en la palabra de Dios el consejo, ¿verdad? El consuelo para lo que estén pasando. Hermanos, de nosotros depende que vivamos y que eduquemos a nuestros hijos con el temor a Jehová. Que eduquemos a nuestros hijos por el buen camino. Ellos cuando estén grandes y sean adultos, nos van a agradecer porque van a decir, gracias a mi madre, gracias a mi padre, yo no fui un perdido. Gracias a mi padre o a mi madre, yo estoy siendo una persona con valores, principios, con temor a Dios. Yo no me desvié del camino. Yo me preparé para la vida y ahora soy una buena persona en la sociedad. Y ellos se van a sentir orgullosos, hermanos, de haber tenido unos padres que le enseñaron el temor a Dios, de haber tenido unos padres que les enseñaron el buen camino a seguir, el camino verdadero, el camino siguiendo las huellas de Jesús. Amén, hermanos. Así es que sabemos que ese es el primer ministerio que tenemos, hermanos, acá en la tierra. Es nuestra familia, nuestros hijos. Y el legado que podemos dejar en ellos es eso, hermanos. Los principios cristianos. Para que ellos crezcan y después vengan a ser ellos transmitiéndole eso mismo a los hijos de ellos, hermanos. Y luego así, los hijos de ellos a los hijos y así hasta la cuarta o quinta generación, hermanos. Así es que sabemos que Dios eso es lo que quiere, eso es lo que anhela, que en cada familia haya un altar para Él, que en cada hogar se le alabe, se le adore, se le glorifique, hermanos. Amén. Vamos a leer, hermanos, el libro de Josué. Y vamos a buscar el capítulo 24, versículo 15. Y dice la palabra, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, aleluya.
Miren Josué cómo les dijo al pueblo de Israel, que si a ellos les placía, si era su deseo servirle a los dioses paganos, a los dioses de los vuestros padres, dice, a quienes ellos siguieron cuando estuvieron al otro lado del río y fue en Egipto, que servían a otros dioses, ¿verdad? Entonces les dice Josué, si en ustedes está servirles a esos dioses, está bien, yo no me voy a meter, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que le dice Josué al pueblo de Israel. Y hermanos, déjenme decirles, hermanos, que esa palabra yo la tomo para mí. Y yo la he dicho y la he declarado para mí. La he declarado así, como Josué lo dijo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y déjenme decirles, hermanos, que gracias a Dios lo estoy cumpliendo. Gracias al Padre Eterno, porque Él es el que nos da la fuerza. Él nos da la fortaleza. Él nos levanta cada día, hermanos, para ser fuertes, para estar allí, inyectándonos energía, hermanos. Aunque el cuerpo se sienta débil, seguimos levantándonos, seguimos guerreando, hermanos, como guerreras espirituales para levantarnos, hermanos, a buscar la presencia de Dios. Y déjenme decirles, hermanos, que mis hijos, mi esposo y yo, le servimos a Jehová. Aquí, hermanos, en esta cuarentena no se han detenido los cultos. El día martes a las 4 de la tarde hacemos culto. El día jueves a las 4 de la tarde hacemos culto. El día domingo a las 9 de la mañana estamos haciendo el culto, hermano. Y el día sábado también, hermanos, dedicamos un tiempo a Dios. Las hermanas, ¿verdad?, que pertenecen a este lugar, también le dedicamos ese día a Dios con un sacrificio, hermano. Y sabemos que estamos conectadas, aunque cada quien esté en su casa, hermano, pero cada quien lo hace en la intimidad con Dios, ¿verdad? En la intimidad, adorando a aquel Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive por siempre, por los siglos de los siglos, hermano. Así es que esta palabra, hermanos, hay que tomarla para sí. Hay que decirle, mi casa y yo serviremos a Jehová, hermanos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque así debe ser, hermanos. Tenemos que servirle a Dios, a ese Dios del imposible, a ese Dios poderoso, a ese Dios de la gloria, a ese Dios de los ejércitos. Sabemos que si lo tenemos a Él, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Entonces, hermanos, vamos a ser más que vencedores. Vamos a seguir adelante y vamos a seguirle inculcando a los hijos, a nuestros hijos, el temor a Jehová, la palabra vida, que da vida, el pan que nutre el alma y el espíritu, hermanos. Nuestros hijos van a crecer siendo grandes hombres, grandes mujeres, temerosas a Dios, hermanos. Ellos van a tener esa convicción en su mente y en su corazón de la ley de Jehová, de la palabra de Dios. Y sabemos que ellos seguirán transmitiendo a sus hijos lo mismo que recibieron, hermanos. Porque el árbol, dice, que da buen fruto, se conoce. Entonces ahí está el detalle, hermanos, que si de verdad nosotros somos buenos padres, vamos a tener buenos hijos. Pero si nosotros estamos fallando como padres, los hijos también van a fallar. Entonces, hermanos, preocupémonos, hermanos, por inculcar el amor de Dios a nuestros hijos, por inculcarle la enseñanza de la palabra, de las escrituras, hermanos, del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento, hermanos. Sabemos que el Viejo Testamento es la ley, es la época en donde existieron los profetas, es la época en que Dios saca a su pueblo de Egipto para llevarlo y hacerlo libre, hermanos. Y es donde da Él la ley en las tablas a Moisés.
Sabemos que todos los profetas quedaron allí en el Viejo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya parte una nueva etapa. Y es donde comienza la vida de Jesús, ¿verdad? En donde el Verbo se hizo carne. En donde Él vino a la tierra a venir, a servir, a sufrir, a amar, a ser un manso cordero, a ser humilde y a morir por la humanidad, hermanos. Sabemos que Jesucristo ha sido el único hombre perfecto sobre la tierra, hermanos. No hay ninguno igual a Él. Sabemos que Él fue santo, 3 veces santo, igual que su Padre. Porque Dios es santo, 3 veces santo. Él así fue también. Santo, 3 veces santo, hermanos. Hay que imitar el camino que lleva a la vida eterna, hermanos. Hay que imitar esas huellas de Cristo. Hay que seguir esas huellas de Cristo. Caminando, hermanos, a través de su ejemplo. A través de la vida que Jesús vivió acá. Siendo humildes, hermanos. Hay que quitarnos la soberbia, el egoísmo, la envidia, la vanagloria, la altivez, hermanos, porque eso no le agrada a Dios. Hay que limpiarnos nuestro corazón, hermanos, de todos los sentimientos negativos que podamos tener. Y solamente la misericordia de Dios nos puede ayudar a alcanzar esa limpieza en nuestro corazón. A llenarnos de la unción del Espíritu Santo. A llenar nuestro corazón del gran amor de Cristo y de su paz infinita, hermanos. Sabemos que el que alcanza esto es bienaventurado. Sabemos que el que alcanza estas cosas, la paz infinita de Dios y el gran amor de Cristo en su corazón, vive tranquilo con los demás. No se mete en problemas. Vive siempre agradecido con la vida, agradecido con Dios y por todo da gracias, hermanos. Y vive una vida armoniosa, una vida en felicidad y en unidad con los demás, con su familia, con sus vecinos y con todo el que lo rodea y con todo el que lo conoce, hermanos. Sabemos que solamente Dios puede actuar y puede hacer esa obra en nosotros, hermanos, en cada corazón, hermanos. Amén. Vamos a leer, hermanos, en esta ocasión el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 22, hermanos. Capítulo 22 y el versículo es el 6. Y miren qué precioso lo que dice este versículo, hermanos. El versículo 6. Dice, hermanos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén, hermanos. Sabemos que el que instruye a su hijo en el camino correcto, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un niño chiquito puede instruirse. Un jovencito ya entrando a la adolescencia todavía se puede instruir. Pero ya un joven que ya su etapa está llegando a la adultez, ya pasadito 17, 18 años y entrando a los 20, hermanos, es difícil. Porque hay una historia que cuentan, hermanos, de una señora que tenía un hijo y que ella se descuidó de su crecimiento. Él le empezó a llevar carritos del vecino, ella no le decía nada. Después llevó bicicleta, nunca le dijo nada. Bueno, que al final se convirtió en un ladrón profesional. Siendo ya ladrón profesional, las autoridades lo agarraron preso y lo metieron a la cárcel. Cuando ya estaba en la cárcel, lo sentenciaron a la silla eléctrica. Dicen de que cuando ya estaba a punto de ser ejecutado, él pidió un deseo. Te vamos a cumplir un deseo, sí, que venga mi madre. Y cuando la mamá llegó, dice, ay, hijo, te van a matar.
Él la quedó viendo y le dijo, no, le dijo. Sí, esta gente te va a matar. Las autoridades te matan. No, mamá, le dijo. No se confunda, le dijo. Quien me mata es usted, le dijo. Pero ¿por qué, hijo? ¿Por qué dices eso? Yo te amo, yo te quiero. Porque cuando estaba pequeño, le dijo, se recuerda que yo le llevaba un carrito. Se recuerda que usted no me decía nada. Después llevé triciclo, bicicleta y lo mismo. Después me convertí en un ladrón profesional gracias a usted, le dijo. Porque usted no me supo crecer, no me supo corregir cuando pudo, cuando yo era pequeño. Así es que queda en su conciencia, le digo, que mi muerte no es la ley que me mata, sino que usted misma como madre me está matando. Miren, hermanos, qué tremenda reflexión, hermanos. El mismo hijo acusó a la mamá de que era ella que lo mataba. Hay otra historia de otro hijo que dicen que igual le pasó lo mismo. La misma mamá, por la pobreza, lo mandaba a traer huevos a donde el vecino, la vecina, y venía el hijo contento con los huevos. Después ya no le bastaban los huevos, lo mandaba a traer gallinas. Iba el hijo, le traía gallinas. Y así se fue haciendo el muchacho un ladrón. Cuando ya estuvo bien adulto, ya era un profesional para robar, asaltaba hasta bancos y todo. Pero él vino y se llevó a la mamá una vez y le dijo, vamos mamá, voy a ir a traer leña. ¿Y para qué quieres que vaya contigo? Ven, yo quiero que vayas. Y se la llevó. Cuando va por el camino, encuentran un palito, un arbolito pequeño, pero bien pequeño y medio torcido. Y le dijo el hijo a la mamá, mamá, le dice, ve ese arbolito que está creciendo, está bien pequeñito, le dice, enderézcame ese palito, mamá. Sí, hijo, le dijo. Y vino la mamá y solo le hizo así, torció apenas así el arbolito y ya quedó rectecito. Y le dijo, ah, sí, ¿verdad? ¿Pudo hacerlo? Sí, hijo. Y siguieron caminando. Allá encontró un árbol frondoso con todas las ramas torcidas y le pidió a la mamá. Le dijo, madre, enderézcame ese árbol que está ahí. Ay, hijo, le dijo, no sea grosero. ¿Por qué? Le dijo él. ¿Por qué me pides algo que no puedo hacerle? ¿Y por qué dice que no lo puede hacerle? Porque ese árbol es frondoso, le dije, ya sus ramas están bien gruesas. Le dije. Yo no puedo hacer milagros, hijo. Yo no puedo enderezar ese árbol. La quedó viendo y le dijo, madre, le dijo. Entonces le dijo, así hubiese sido usted conmigo. Le dijo. Cuando estaba chiquito, ¿se acuerda aquel arbolito que encontramos antes? Le dijo. Usted bien lo pudo enderezar, ¿verdad? Sí, hijo. Le dijo. Así me hubiese enderezado a mí, le dijo, cuando estaba chiquito. Le dijo. Pero ahora soy un hombre adulto, le dijo. ¿Verdad que ya no me puede enderezar? Le dijo. Gracias a usted, mamá, le dijo. Soy lo que soy, le dijo. Un ladrón profesional. Otra gran reflexión que nos enseña que los mismos hijos le reprochan a los padres o a las madres cuando no los han crecido bien, cuando no los han corregido en su camino, que se quieren desviar y cuando ya es muy tarde, hermanos. Así es que esta palabra dice, instruye al niño desde pequeño, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque depende, hermanos, cómo nosotros crezcamos a nuestros hijos. Ellos así van a crecer. Ellos van a seguir con el temor a Dios. Ellos van a seguir con las buenas enseñanzas. El trato que le den a las demás personas se va a ver. El testimonio va a ser palpable. El testimonio, las demás personas van a ser testigos del testimonio de nuestros hijos, si los crecemos bien. Pero si no hemos crecido bien a nuestros hijos, el testimonio va a hablar por sí solos, hermanos. El testimonio es algo que está allí, que no lo podemos ocultar. Como dice un dicho, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, las cosas que hacen nuestros hijos en la calle o donde sea que ellos se desenvuelvan, nosotros no las podemos cubrir, hermanos. Pero depende de nosotros que nuestros hijos sean personas de bien, sean personas rectas,
sean personas prudentes, sean personas preparadas, tanto en lo secular como también principalmente en lo espiritual, leyendo su palabra, temerosos de Dios, hermanos. De nosotros depende todo eso, hermanos. Así es que en esta hora, hermanos, yo les invito a cada madre, a cada padre, que tenemos que preocuparnos por nuestra familia, hermanos. ¿De qué sirve andar ganando almas, hermanos, afuera? Tenemos que ganarnos las almas que tenemos adentro. Si nuestros esposos son inconversos, es a ellos que le tenemos que predicar la palabra. Con nuestro testimonio, con nuestro actuar, con nuestra actitud, podemos ganar a nuestros esposos, a nuestros hijos, hermanos. Eso es lo principal que debemos de hacer. Y ya después, hermanos, que de verdad la familia ya esté unida, que ya esté en los caminos de Cristo. Buscar más almas, porque también tenemos que luchar por las almas perdidas, hermanos. Pero el principal ministerio que Dios nos ha dado es la familia. Por eso, hermanos, en esta hora, hermanos, aquí, el tema es familia, fundamento principal para Dios, hermanos. Así es que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Dios les bendiga en gran manera, hermanos. Amén y amén.